caída, dificultad para respirar, mareos, dolores de cabeza y manos y pies fríos son los síntomas de anemia, la cual se produce cuando no se tienen suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Lo que la gente no sabe es que esta condición es el signo más común hallado en el 80% de los casos con síndromes mielodisplásicos, un grupo de enfermedades caracterizadas por la incapacidad de la médula ósea, ese tejido suave y esponjoso dentro de los huesos, de producir suficientes células sanguíneas sanas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los síndromes mielodisplásicos afectan principalmente a adultos mayores, quienes muchas veces requieren transfusiones de sangre para tratar el problema de la anemia, pues esta no se soluciona simplemente con vitaminas, hierro o una dieta equilibrada. Aunque las transfusiones de sangre son una medida eficaz y útil en el manejo de la anemia, estas requieren que las personas pasen varias horas en el hospital. Además, constituyen un recurso limitado y no exento de complicaciones, como la sobrecarga de hierro, que puede dañar el corazón, el hígado, el cerebro u otros órganos. Si el síndrome mielodisplásico no se diagnostica y trata a tiempo, 1 de cada 3 pacientes puede progresar a leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer en la sangre de rápido crecimiento. Por ello, es recomendable realizarse al menos una vez al año una biometría hemática, estudio que a través de una muestra de sangre permite averiguar, entre otras cosas, si se tiene anemia. De ser positivo, es muy importante acudir con el médico hematólogo, especialista en enfermedades sanguíneas, para determinar las causas. Quédate en Tu Salud en Fórmula para conocer más sobre este padecimiento en voz de los especialistas. Hola, ¿cómo les va? Miren, una cosa muy importante que nos tiene que contar la doctora Elia Apodaca, que está aquí con nosotros. Porque fíjense que hay un síndrome que se llama mielodisplásico. Un nombre raro, ¿no? Difícil, pero ¿qué cree? Le da a las personas mayores, a los adultos mayores. Y no saben qué es. Todo el mundo piensa, pues es que tiene anemia, es que está muy cansado, quién sabe qué tenga. Pero aquí está la doctora Elia Apodaca para que nos cuente de qué es este síndrome mielodisplásico, que es un nombre raro, pero también debe ser una enfermedad complicada, ¿no, doctora? ¿Cómo estás? Así es. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y la realidad es que vale la pena que la gente conozca qué es el síndrome mielodisplásico, porque es una enfermedad rara a la que estamos poco habituados a conocer y que genera una gran cantidad de complicaciones en los pacientes. Yo siempre, cuando les explico a mis pacientes qué es esta enfermedad, parto primero de dónde viene la patología o dónde se da, ¿no? Y esta enfermedad se da en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Encarga de producir 3 tipos de células: los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces, esa fábrica de la sangre es la que se enferma y genera que no se puedan producir estas 3 células de una manera adecuada, y que pueda darse entonces uno de los principales síntomas de esta enfermedad, que es la anemia principalmente. Y todo el mundo dice, es que tiene anemia, es que por eso está cansado. Pero ¿cómo se sabe que es mielodisplásico? O sea, que tiene y no es anemia. Principalmente el abordaje de anemia es un abordaje muy amplio, por eso es muy importante acudir al médico. Muchos pacientes tienen la costumbre de hacerse el laboratorio, pero decir, no está tan mal, no me siento tan mal, y sin embargo no lo detectan, y más en los pacientes mayores, porque esto no solamente... ¿También se da a jóvenes o no? Sí se puede, pero la probabilidad de darse en gente joven es muy bajita. Es más común a partir de los 60 años de edad. Okay. Pero entonces, ¿qué examen tienen que hacer para ver si tienen el síndrome mielodisplásico o no? El síndrome tienen que ir con un hematólogo. ¿Por qué? Porque requieren una biopsia de hueso. Inicialmente es una biometría hemática lo que hay que hacerse, de estudio de laboratorio, y si en esa biometría hemática tú identificas una hemoglobina bajita, entonces hay que acudir, yo diría de preferencia al hematólogo. Al médico Eso te iba a preguntar, contacto, ¿a qué médico vas para saber esto? Hematólogo. Porque hematólogo. De ahí ¿Hematólogo es el que estudia las venas? Es el que, no estudia los trastornos de la sangre. Okay. Como son que estas 3 células de la fábrica de la sangre bajen. Los glóbulos blancos, que son nuestro principal sistema de defensa, si bajan, es el hematólogo. Las plaquetas, que son nuestro principal sistema para poder cicatrizar cuando nos cortamos, si bajan, principalmente es el hematólogo.
Ok, entonces hay que ir con un hematólogo. De preferencia, puede ser que sean otras causas, pero se pueden excluir con estudios de sangre y posteriormente los estudios que se deben de hacer para hacer el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico implican pues un procedimiento de intervención que es muy sencillo, que tiene muy bajo riesgo, pero no deja de ser un procedimiento que debe hacer el hematólogo y no puede hacer ningún otro médico. Pero por ejemplo, te dan el estudio de la sangre, o sea, vas y te haces una biometría hemática, ¿no? Y entonces te dan y le llevas a cualquier doctor o allí mismo en el laboratorio, pues no, pues está usted re bien. Esos estudios hay que llevárselos al hematólogo. De preferencia, si tiene hemoglobina bajita, sí. Es decir, hemoglobina abajo de 12, de 13, que eso sale en la biometría hemática, de preferencia hay que acudir con el hematólogo. Y esto es relevante porque es tan poco el contacto que el médico general también tiene con un síndrome mielodisplásico que pasa tiempo para poder hacer el diagnóstico. Y la anemia puede tener implicaciones incluso en la parte cognitiva del adulto mayor. O sea, antes de que empiece el cansancio, la fatiga, que es cuando ya llegan con hemoglobinas muy, muy bajas, antes de eso el paciente puede tener caídas, olvidos, formar parte de alteraciones neurológicas, que a veces es algo que no se dan cuenta. O sea, ¿y cuáles son los síntomas? Si tienes de este síndrome, ¿cuáles son los síntomas de mielodisplásico? Los síntomas van a ser dependiendo de cuál de esas 3 células de la sangre disminuya. Si la hemoglobina baja, las manifestaciones van a ser menor tolerancia al ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente caminaba 5 cuadras todos los días, ya no va a poder, ¿no? Subía escaleras, ya no va a poder subir escaleras. Va a tener falta de aire, va a tener mucha fatiga y va a dormir más de lo acostumbrado, empiezan a perder el apetito, incluso puede haber pérdida de peso también. Sí, porque si no comen. Así es, pero esto es anemia nada más. El síndrome mielodisplásico también pueden bajar las defensas. Es decir, nuestra primer barrera para poder atacar a una bacteria, a un virus, y son pacientes que pueden debutar con neumonías, con infecciones en piel, convertirse en algo más grave. Y en tercer lugar están las plaquetas, que son las que nos ayudan pues a cicatrizar, ¿no? Entonces, si estas bajan, ¿qué va a pasar? Pues el paciente le van a aparecer moretones de manera espontánea, en las piernas, en los brazos, y se corta, no va a cicatrizar tan rápido y puede tener sangrados más graves a nivel de tubo digestivo. Entonces es algo peligroso. Claro que lo sí. Que estoy viendo, sí. ¿no? Y además hay otra cosa muy importante del síndrome mielodisplásico, que inicialmente en una biometría hemática uno lo va a detectar, pero un 25% de los casos pueden progresar a una leucemia mieloide aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no lo diagnostico a tiempo, pues a lo mejor ya va a llegar con la leucemia mieloide aguda y es más difícil tratarlo en ese momento que si yo lo detecto de una forma oportuna. Claro. Entonces hay que detectarlo tempranamente. Exactamente. Pero entonces al primer síntoma de qué, de cansancio, de que se me ve el apetito, entonces inmediatamente hacerse el examen. Sí, o sea, que también tendríamos que tener cierta educación médica en México de hacernos por lo menos estudios de laboratorio una vez al año. Porque a veces cuando andan con hemoglobinas así de 10, 11, los pacientes se van a sentir bien. Pero eso ya es un dato de alarma que hay que hacer algo o que hay que acudir con un hematólogo, aunque todavía no tenga yo tantos síntomas. Porque tú no sabes si ese paciente con esa hemoglobina de 10 va a avanzar a los siguientes 3 meses a 8, a 5 y entonces ya va a empezar con la dificultad para poder tolerar el ejercicio, con la falta de aire. O sea, es una manera de prevenir al identificar ese dato. Y para nosotros también, en cuanto a tratamiento, el paciente responde mejor si tratamos más temprano. ¿Pero se cura o nada más se controla? Ay, pues bueno, son enfermedades que no se curan, depende del tipo de síndrome mielodisplásico, pero la mayoría de ellos no se curan, pero se pueden controlar con los tratamientos actuales que tenemos. O sea que tienen que tomar medicamento para estar controlado. Exactamente. Más no, ya se curó y ya soy feliz, no. No, pero el hecho de que nosotros podamos tratar a estos pacientes hace que sean felices. Claro. O sea, si a este paciente tú no lo
identificas de una manera oportuna o no lo tratas, la calidad de vida, en serio, aquellos baja, que no responden, claro, se la pasan yendo a los hospitales cada semana, 2 veces a la semana para poder requerir transfusiones. Por eso identificarlo a tiempo y darle de las pocas opciones de tratamiento que existen para esta patología a tiempo es lo que hace la diferencia. claro. Oye, doctora, ¿y mareos? ¿Te dan mareos también? También, sí, por la hemoglobina ¿Sí? bajita pueden dar mareos, mira. Vértigo puede ser otra de las manifestaciones. Entonces, para saber que tienes hemoglobina bajita, ¿con un análisis de sangre sale? Sí. ¿Sí? Con una biometría hemática se puede identificar muy bien si hay una hemoglobina baja. Y ya, o sea, es ver la hemoglobina baja y acudir al médico, ¿no? Porque muchos pacientes creen que la anemia es normal, Sí. ¿no? Pero no, la anemia no es normal y puede tener muchas causas, pero para que nosotros podamos llegar a sospechar que es mielodisplasia, todas esas causas las tenemos que descartar y eso lo hace el médico. Es muy difícil que el paciente solito lo pueda hacer. No, pues tiene que ir con un hematólogo. Sí, y esto te lo digo, Maxine, sobre todo porque a mí me llegan pacientes así, ya desesperados con hemoglobinas muy bajas, buscando una ayuda donde a veces ya es la probabilidad de respuesta al tratamiento ya es muy pobre. Y entonces, ¿qué hacemos? Pasarles paquetes globulares. Pues, tenemos saturado el banco de sangre porque ya no responden a las pocas líneas de tratamiento que hay para este tipo de patologías. Entonces ya cuando realmente ya está muy avanzado, hay que poner transfusiones de sangre. Sí. No, pues eso está ya más complicado, ¿verdad? Sí, y el problema también con las transfusiones de sangre es que cada paquete de sangre que le pasamos al paciente tiene hierro. Entonces, entre más paquetes, más hierro entra al organismo del paciente y se acumula en el corazón, en el hígado y terminan falleciendo de ese tipo de enfermedades como falla del corazón, falla hepática. No, pues no. Entonces hay que hacerlo a tiempo. La verdad es que sí. Por lo menos una vez al año hay que hacerse la biometría hemática. Pues yo ¿verdad? diría Análisis de que sangre. sí. Sí, Ok. así es. Ay, doctora, pues te agradezco mucho que hayas venido a abrirnos el panorama. Oye, pero a ver, dime una cosa. Decías que con los pacientes jóvenes es difícil que tengan este síndrome. Es difícil, pero no imposible. Existe abajo de los 40, de los 60 años de edad, la probabilidad disminuye, pero sí existe la opción de que puedan tener un síndrome mielodisplásico y en ellos el tratamiento es completamente diferente porque probablemente sea una alteración con la que hayan nacido, que se manifiesta a etapas muy tardías de la vida. Oye, pero entonces en los chavos que son hiperactivos y que siempre andan de aquí para allá, ¿también los síntomas son esos? ¿Cansancio? ¿Duermen mucho? Sí, también ¿Sí? infecciones, sangrado, síntoma. sí, porque lo que ocurre es que la fábrica de la sangre deja de producir esas 3 líneas celulares. Puede ser una de ellas, pueden ser las 3 o pueden ser 2 y de eso va a depender el cuadro clínico de los pacientes. Ahora, algo muy relevante es que nosotros esta enfermedad la dividimos en 2 grandes grupos para fines prácticos. En aquellos que son de riesgo bajo y que tienen un tratamiento diferente y en aquellos que son de riesgo alto y que tienen un tratamiento distinto. Los de riesgo alto se busca que los trasplantemos de médula ósea. No y me los diga. Así es. ¿A ese grado llegan de trasplante de médula? Sí. Que es dificilísimo, ¿verdad? Sí. Porque para encontrar una médula que sea afín a ti, Exacto, tienes que tener un hermano compatible y esa probabilidad es como del 25% de los hermanos que tienes. fíjate nada más. Pero el problema de esta enfermedad es que la mayor parte de los pacientes son de 75 años, de 80 años, que por el estado funcional y por las otras enfermedades que tienen, pues no van a ser candidatos a trasplante. Entonces, en ese grupo de pacientes es donde nosotros tenemos que tratarnos de una manera distinta. Y la situación ahí es que las opciones de tratamiento, pues sí son pocas, pero sí existen. Entonces, de esas pocas opciones, lo ideal es iniciar el manejo de una forma oportuna. A ver, entonces, vamos a decirle a los papás y a las mamás de los chavos que si ven que duermen mucho, que están cansados, que no tienen ganas de hacer nada, Le hagan estudio.
que les hagan un ¿no? estudio, ¿no? Ujú. De sangre. Así es. Y ahí podrán ver si tienen este síndrome mielodisplásico o no. Si tienen anemia, ¿no? Porque en si una tienen. biometría hemática no se hace el diagnóstico, pero es donde es el foco de alarma para decir tengo que acudir al médico. Ajá. Principalmente al médico hematólogo, porque es el que va a saber hacer el diagnóstico de esa patología. Ok. Ujú. Sí existen muchos pacientes que se esperan con la hemoglobina bajita, Ujú. ¿no? Porque no se sienten tan mal o porque no lo consideran importante. Y casi siempre un punto muy relevante es que ellos creen que es por la alimentación o porque les falta hierro. Ujú. Y entonces empiezan a suplementar de hierro y pues la realidad es que no les hace falta. Y se sobrecargan de hierro por la automedicación. Y entonces con viene el suplementos problema de del hierro. corazón y del hígado. Pues y sí. del riñón. Ujú. Madre santa, no. Pues ahora sí que para que no nos agarre el toro por ningún lado, hay que hacerse los análisis de sangre, aunque sean chavos. Si ven que duerme mucho, que está cansado, que no quiere hacer nada, análisis. O que le salen moretones o que le salen tengan moretones. infecciones recurrentes. Ándale. La anemia es una disminución de glóbulos rojos en la sangre. Ujú. Y eso va, el glóbulo rojo de que se encarga, para que podamos entender qué es la anemia, es el que se encarga de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo y poder transportarlo para que ellas puedan trabajar, ¿no? Que podamos mover los brazos, que podamos hacer lo que hacemos en el día a día. Entonces, cuando la hemoglobina baja, esa es la anemia y es cuando tenemos todas estas manifestaciones de las que hemos estado hablando. Ah. Y de la anemia existen muchas causas, pero una de ellas, que es de las más difíciles de diagnosticar, es el síndrome mielodisplásico. Ujú. O sea, no es fácil de diagnosticarlo. No. Realmente tiene que ser un especialista para que pueda diagnosticarlo. Sí, porque necesitas más de 5 estudios Ujú. que se deben de mandar a hacer para poder diagnosticarlo bien. Ujú. Pasa mucho que se hace de esos 5 solamente uno y te quedas corto, porque de esos 5 que tú haces te van a permitir, además del diagnóstico, poder Ujú. ver qué tipo de síndrome mielodisplásico y entonces poder ofrecerle el tratamiento al paciente. Ajá. Esta parte del tratamiento es algo fundamental porque no tenemos muchas opciones. Ajá. Este tipo de pacientes, vamos a enfocarnos por ejemplo en la anemia. Nosotros los manejamos con unas sustancias que en general se llaman agonistas de la eritropoyesis. ¿Qué quiere decir eso? Como estimulantes de la producción del glóbulo rojo, ¿no? Pero esa es nuestra primera línea de tratamiento. Entonces, actualmente han salido moléculas más novedosas que permiten que la duración de esa respuesta sea mayor y que tengamos opción de otro tratamiento para estos pacientes, porque antes solamente era esa. Y no creas que uno que uno le da el tratamiento y el paciente dura bien muchos años. No. Depende con lo que tú inicies el tratamiento. Por eso para nosotros lo que ha surgido de novedoso en estas terapias pues es algo muy fundamental, porque permite que el paciente no se esté transfundiendo 1 o 2 veces por semana en banco de sangre. Transfundiendo es que le pongan la transfusión que le pongan de sangre. Ajá. Y entonces lo que nos decías, que entonces como trae hierro, se va al corazón o se va al riñón o se va al hígado. Sí, y entonces ya tienen otro problema. Que eso pasa a largo plazo, ¿no? Ajá. Pero a corto plazo, imagínate tu calidad de vida yendo al hospital 2 veces por semana. Ay, no. ¿No? A pasar unas 5 horas porque hay que preparar la sangre, tipificarla y demás para que esté lista y que te puedan pasar el paquete globular. Y algo muy relevante con respecto a que el paciente llegue de una forma oportuna a hacerse el diagnóstico, pues es justo todo el transitar de este paciente que a lo mejor vive en Chiapas y ahí de aquí a que le hacen el diagnóstico, a veces no hay para pasarles paquetes globulares hasta que no llegan a centros de tercer nivel, porque generalmente este tipo de patologías pues son mejor diagnosticadas y tratadas en hospitales de tercer nivel. Tardan de 6 meses hasta 1 año
en llegar los pacientes. Oye, y el costo además ha de ser costosísimo. Bueno, ese es un muy buen punto, sí, porque los paquetes globulares, o sea, la sangre sí, que le pasamos a los pacientes, pues tiene un alto costo. Sí, me imagino. Digo, independientemente de si es un área privada o un área pública, en una le cuesta al paciente y en otra le cuesta pues a nuestro país, ¿no? Sí. Pero bueno, y ojalá que los hospitales públicos también tengan ese tipo de terapias, porque si no, ¿qué pasa con el paciente? Exacto. Bueno, algo que nosotros estamos haciendo para que el paciente pueda acceder a este tipo de terapias es tener ciertos procesos de investigación que sabemos que son moléculas muy buenas, no ponen en riesgo al paciente porque a veces les dan miedo, no, ya están probadas y nos están estudiando en otro escenario y es una manera en la que el paciente puede acceder a tener este tipo de terapias, mientras se logra que lleguen al sector salud. Pero ¿cómo obtienen la sangre, doctora? La sangre muy buen punto, de donadores. De donadores de sangre. Sí. Y si no donan, no hay sangre. Pues sí se les da, porque generalmente se tiene reserva en los bancos de sangre. Un paquete globular dura 45 días en congelado. Y por eso paquetes globulares podemos tener. Pero aún así, en México la donación altruista es muy baja. Sí. Y necesitamos que los pacientes lleven familiares para poder tener suficiente sangre para estarla ellos. Poniendo. Pero esto viene porque acuérdese que antes la sangre la donaba cualquiera, un T/8, la vendían, ¿no? Entonces ahora está más controlada. Sí, también es un punto porque eso no lo saben los pacientes. Sí. Le tienen miedo a las transfusiones muchas veces por la historia que tienen en sus familias de que se infectó un familiar con virus de hepatitis C secundaria a una transfusión. Antes con SIDA, ¿se acuerda que antes había mucho SIDA por las transfusiones de sangre? Pero actualmente eso ha bajado mucho por las regulaciones que existen en los bancos de sangre. Ya antes de que se le pase una sangre a un paciente, lo que se hace es estudiarla bien. Si sale algo positivo, se desecha. Sí. Entonces, realmente, infecciones por que les pasen paquetes globular en un lugar que esté certificado por COFEPRIS, de banco de sangre, no hay riesgo. No hay riesgo. Sí, porque ahora para donar sangre no puedes tener un tatuaje, no puedes estar tomando ningún medicamento, si te tomaste una aspirina no puedes donar, en fin, ya hay mucha regulación de eso, ¿no? Sí, mucha regulación. Entonces, en los bancos de sangre. Ya es más seguro, pues. Así es. Sin embargo, yo creo que no es la solución. No. La solución es que el paciente reciba el tratamiento que le corresponde, que responda a ese tratamiento y que lo estemos viendo cada 4 semanas. En lugar de cada semana requiriendo paquetes globulares. Claro. Entonces, todo esto se resume a que tienen que hacerlo a tiempo. Sí, el tiempo en este caso sería oro, diría yo. Sí. O sea, descubrir a tiempo qué es lo que tienen. Así Como es. todas las enfermedades, ¿no? Yo creo que si la descubres a tiempo, un cáncer de mama, un cáncer, claro, no sé, este es cáncer. es curable, y si no, ya no. Sí, o sea, aunque no suene la palabra síndrome mielodisplásico, es cáncer. Claro. No es de los más frecuentes o de los que estamos acostumbrados a ver, y por eso yo sí creo que la difusión de este padecimiento es importante, porque se desconoce por completo. Incluso en medicina general, el módulo de hematología a veces dura un mes, porque yo doy clases en la UNAM, y de ese mes, pues a lo mejor 1 hora recibirán de falla medular, la cual incluye anemia plástica, hemoglobinuria paroxídea, otro tipo de patologías, y un cachito de síndrome mielodisplásico. Entonces, por eso yo hago hincapié en que si tienes algo en la biometría hemática, es mejor acudir con el hematólogo, andar brincando de un lado para otro, sin saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, porque esto se convierte en cáncer. Es cáncer. Si no es cáncer, pero si no se atiende a tiempo, pues ya. Si no se atiende a tiempo, tienen que hacer el trasplante y todo este rollo. Si no se atiende a tiempo, disminuye la probabilidad de responder al tratamiento. Porque entre más paquetes globulares le pasen al paciente, es menor la probabilidad de responder a las opciones que tenemos. O sea, importantísimo estarse checando para ver si tienen este síndrome mielodisplásico o no. Sí, y sobre todo pensar, a ver, en qué población es más frecuente, ¿no? Arriba de los 60 años. Exacto, porque
no me lo has preguntado, pero yo lo voy a decir, la causa, ¿no? La causa. Decimos, ¿qué es lo que lo origina? Voy a contestar, la realidad es que no lo sabemos. Hay algunos factores que están relacionados si es que el paciente tiene algunos antecedentes, pero el 85% es la edad. Ajá, edad. es la edad. ¿Por qué? Porque entre más años van pasando de nuestras células, mayor probabilidad tienen de equivocarse. Claro. Y entonces de que se lleguen a generar este tipo de padecimientos. Ay, o sea, no les queda otra. No. A medida que tienes más edad, obviamente también tienes más enfermedades, que te duele no sé qué, que ya te dolió la rodilla, que ya te no sé qué. Bueno, pero el dolor como quiera, paracetamol, se quita, ¿no? El tramadol y todo. Este padecimiento... no se quita. Y no duele, ¿verdad? No duele. Precisamente por eso yo hago hincapié en lo de la biometría hemática por lo menos una vez al año. Claro. Porque me tocan pacientes que yo tengo 8.5 de hemoglobina, no me siento mal, doctora, pero es que quiere empezar a sentirse mal, ¿no? Esa es como la pregunta que nosotros les hacemos a los pacientes. Es mejor, de manera oportuna, si todavía no se siente mal, empezar tratamiento, porque él cree que no se siente mal. Empiezan tratamiento, responden y ellos notan la diferencia, porque se acostumbran a vivir con las manifestaciones de la enfermedad, porque a veces son muy sutiles. Entonces, aunque no se sientan mal, hay que hacerse los análisis para saber si tienen este síndrome mielodisplásico. Ay, qué nombre tan raro. Pues sí, ¿verdad? Sí, viene del origen, o sea, el origen de la enfermedad. Lo que pasa es que en esta fábrica de la sangre, que está dentro de la médula ósea, nosotros es como si tuviéramos el bebé hasta llegar a edad adulta ahí adentro, ¿no? Entonces, si hay alguna enfermedad que a esa célula le da en el transcurso de su desarrollo, pues se queda como estancado en ese proceso y es a lo que se le llama displasia. Por eso recibe el nombre de síndrome mielodisplásico. ¿Y es hereditario? ¿Puede ser hereditario? En la mayor parte de los casos no, pero en pues menos del 1% sí. ¿Sí? Ajá. Pero normalmente no. Normalmente no, exactamente. Pero de lo que me preguntabas ahorita, abajo de los 40 años de edad, ahí sospecha uno que pueda ser hereditario. Y es muy relevante porque el manejo es diferente al de los otros síndromes mielodisplásicos. Son pacientes a los que sí hay que pensar de entrada en un trasplante. Ah, sí, a los jóvenes de plano trasplante. Qué barbaridad. Bueno, entonces hay que estar más pendiente con los jóvenes. ¿Y con los que todavía no cumplen 40? Pues no, porque esos son los porque menos ya van frecuentes. directo al trasplante. Pues y los viejitos nos podemos aguantar con un tratamiento. No, pero, o sea, bueno... ¿Cómo crees? Los adultos mayores, o sea, es muy importante porque cuando no responden ya al tratamiento, viven en silla de ruedas. Ajá, por lo que les condiciona esta enfermedad. Y es la mayor parte de la población de síndrome mielodisplásico es el adulto mayor. Ajá, que sigue siendo un adulto mayor funcional, productivo, y que si nosotros no le damos la opción de tratamiento, pues deja de producir, ¿no? Pero toda la población que llega a los 60, ¿es viable que tenga esto o no? No toda, pero lo pueden llegar a desarrollar a lo largo de su vida. Ok, o sea que aunque seas viejito, muchas veces no lo tienes y eres sano. Sí, ¿no? Claro, pero no te vas a dar cuenta si no te haces estudios. Exactamente, hay que hacerse los estudios para darse cuenta si uno tiene o no tiene esta cosa tan rara de mielodisplásico. Y de forma oportuna. O sea, es que aquí la clave es de forma oportuna, por eso ese laboratorio yo lo pongo como anual, porque no hay ninguna guía que te diga cada cuándo. Claro. Pero en México estamos muy acostumbrados a hacernos los estudios hasta que ya nos sentimos muy mal. Sí. Y ahí ya los resultados también, lo que nosotros podemos llegar a hacer ya no es igual. A ver, estamos platicando con la doctora Elia Apodaca, que es hematóloga, y ella nos está poniendo al tanto de lo que es el síndrome mielodisplásico, que es un nombre raro, no sabemos cómo descubrir la enfermedad. Entonces, doctora, yo te pido 3 puntos para saber si tienes o no síndrome mielodisplásico. Puntos claves:
estudios de laboratorio anuales, biometría hemática sobre todo. Si hay anemia, aunque no tenga síntomas, acudir con el hematólogo. Esto quiere decir análisis de sangre. Exactamente, Ok. análisis de sangre. Si hay síntomas de fatiga, cansancio, hacerse biometría hemática, y si hay anemia, acudir con el hematólogo. Ajá. Si tienes dudas sobre esta enfermedad, hay una página donde la anemia es la clave para que ustedes puedan consultar lo que necesiten. Y si tienen el diagnóstico de síndrome mielodisplásico o la duda de que existe y necesitan algún apoyo, ahí dejo mis datos de contacto. Aquí en estos datos, ahí pueden contactarte y pueden tener el apoyo y la información. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctora. Al contrario. Te agradezco muchísimo. La doctora Elia Podaca, hematóloga. Gracias.